Hoy es un día donde se han convocado diferentes tipos de manifestaciones. A esta hora de la mañana, Manolo, tenemos invitado en cabina. Manuel Orestes Nieto. Mucho hemos leído, crecimos escuchando sus poemas, sus letras, pero hay un aspecto que queremos tratar con el poeta de la soberanía y nacionalidad, sobre este aspecto, 50 años de dar la cara. Manuel Orestes Nieto, con sus letras, dio la cara en defensa de la soberanía panameña. Está en Radio Panamá, Manuel Orestes. Sí, buen día, ¿cómo están? En realidad tengo 55 años de escribir. Empecé a escribir extremadamente joven. Y Dar la cara es un libro inscrito en la década de los 70, cuando Panamá generaba un gran haz de unidad hacia la conquista del tratado y fundamentalmente de la descolonización del territorio de la llamada zona del Canal, liderado por el general Omar Torrijos y un equipo de negociación. Eso no fue una guerra caliente, eso fue un proceso de negociación inteligente. Y yo creo que Panamá reunió en ese momento lo más alto de las capacidades intelectuales y de la diplomacia internacional y crearon una herramienta, un instrumento de descolonización que a pesar de los años no creo que ha sido debidamente estudiado en sus niveles de creatividad y de factibilidad, y dieron por fin el resultado esperado. Mecanismos sofisticados como esperar 23 años para descolonizar un país y desmantelar bases militares, y el reintegro paulatino de la administración del canal al final del siglo XX. Dar la cara es un libro que se inscribe en esa lucha en forma coincidente. Yo no lo hacía por motivos partidarios ni políticos, sino que era el llamado de la patria, el llamado de integrar el país, el llamado de dejar atrás la colonia. El libro fue feliz porque en ese ascenso de esa lucha es premiado en Casa de las Américas y se esparce por toda América Latina con posiblemente la edición más grande de un libro panameño con temática pues social, con temática histórica, patriótica, comprometida. En estos tiempos en los cuales nos ha llegado como país la amenaza de Donald Trump en torno al Canal de Panamá, estamos viviendo hace unos días, a través de las informaciones que llegan, el tema de los migrantes, que muchos de ellos no tienen destino porque no quieren regresar a sus países. ¿Cómo se analiza y cómo se vive el momento país? Sí, yo siento que lo difícil y contradictorio es que la nación panameña ha luchado demasiado por intentar pararse en pie después de los sucesivos colonialismos. Lo logra hace 25 años atrás, y la propuesta que viene de los Estados Unidos y del nuevo gobierno de Trump en realidad es un uso de un país para fines e intereses que no son los nuestros. Esa situación es fronteriza con vulnerar la autodeterminación de Panamá bajo el supuesto y el manto de que hay una potencia capaz de ejercer sobre ti presiones que modifiquen tu libertad como país y tu autonomía en tus decisiones. Ahí es donde una cosa distinta es que tengamos un problema humano complejo, migratorio, y otra cosa es convertir al país en un abanico o en un país bisagra, sin mucha explicación a la población ni al país, ni los términos en por qué eso se da, sino haciendo hechos consumados, y que a mi juicio estos primeros 300 migrantes venidos en vía contraria a la subida al norte, eso va a ser una pizca respecto a las decenas de miles de personas que van a entrar aquí y van a mucha velocidad, no han habilitado Metetí,
pero se han habilitado San Vicente. Dice el ministro Ábrego que eso ya estaba ahí hace mucho tiempo, así que eso es una rutina de movilidad y de traslado. Poeta, ¿eso no va a generar resentimiento tanto de los individuos como de las naciones? Por ejemplo, de los países que residen estas personas, al ver cómo tratan a sus nacionales, que digo, no todos son países que respetan los derechos humanos, yo lo entiendo, pero en general, no va a crear un resentimiento y la gente no va a decir, es que Trump, muchos van a decir, Panamá se está prestando para esto. Sí, el riesgo país que tenemos es que seamos parte del engranaje de los intereses de los Estados Unidos y en la parte más delicada, pues, en el desaguadero casi final del destino de retorno de esos emigrantes. Eso es un mundo demasiado agrio, porque de alguna manera, si observas, aunque no sea real, pero tú tratas de llegar al norte con una ilusión, pero tú vienes del norte con una amargura y a un lugar que era tu patria y que quizás ni siquiera tú quieres volver. Eso es un nudo gordiano lleno de mucha complejidad. Poner en Panamá personas de Bangladesh diciendo que la vas a repatriar, eso es un mecanismo que todavía no sabemos ni cuántas semanas puede demorar, bajo qué condiciones de movilidad aéreas y esto, pero el problema es que tienes nacionalidades lejanas en tu territorio, estacionadas. ¿Y en dónde la vas a tener estacionada? En un campo de concentración, en un campo de refugiados, en forma indefinida. Y yo creo que eso no, hacer ese favor no es conveniente a Panamá en esos términos. La barbarie siempre ha existido. Yo puedo entender que en el siglo XII la vida quizás no valiera tanto, que en el siglo XV todavía la vida no valiera tanto, pero que en el siglo XXI, con los derechos humanos, con los avances de la humanidad en su humanismo, valga la redundancia, es triste y es patético que la vida no valga nada, ¿no? O sea, ¿dónde están los avances que hemos hecho nosotros como especie humana? ¿Dónde está? Y esto no tiene que ver con estar al margen, como humanidad. Es una situación aberrante y vergonzosa, vergonzante, ¿no? Vergonzante totalmente. Bueno, sí, eso me hace recordar la trata esclava desde después del descubrimiento de América. Los barcos piratas que venían del África. Los negreros. Los barcos negreros, si uno se metía en la parte de abajo, aquellos eran reses amarradas que evocan un poco, salvo que acá son aviones, ¿no? Pero ya el irrespeto a la vida humana y el uso de la mano de obra esclava hacía desaparecer cualquier sentimiento de humanidad o de respeto. Había una situación incluso mercantilista, pues en Portobelo vendían a los negros para uno encima de las clavículas del otro y lo vendían por palmo. Eso no eran seres humanos, eso era una mercancía. Estados Unidos está como reeditando un desprecio al ser humano en esa dirección. Yo no creo que nadie por puro sueño idílico decida desarraigarse y irse a otra parte. Eso tiene sus razones de ser. Pero solucionarlos amarrándolos y metiéndolos en cárceles y evacuándolos de esa manera tan brutal, yo no creo que dice nada de bueno de ninguna política humanitaria migratoria de los Estados Unidos con respecto del mundo. Poeta, usted decía, en la década de los 70 se juntaron los mejores hijos de la patria, por decirlo de alguna forma, las personas más adecuadas para llevar el tema de la negociación y conseguir los tratados al final. Hoy en día que estamos viviendo una situación similar, hay muchos discursos diciendo que es que ya no tenemos panameños de la misma altura, que ya no tenemos gente de la misma calidad. Pero eso no es cierto. Lo que pasa es que quizás
no se les da la oportunidad a los panameños de hoy. No sé, o sea, también, y se lo digo porque veo mucho ese discurso en la gente, que los hijos de la patria de hoy no están a la altura de los de antes. ¿Usted lo ve así? No, yo no lo veo así. Yo creo que la construcción de la patria tiene en cada tramo una generación que hace su aporte. Que la década de los 70 fue una década muy fértil y con coincidencia de personas inteligentes, pero el problema era que estaba muy identificada el objetivo. Y eso hizo destacar personas, la lista es interminable: Carlos López Guevara, Juan Antonio Otaca, Aristides Royo, Rómulo Escobar Betancourt, Diógenes de la Rosa, el mismo general Torrijos, Edwin Fábrega. A ese tipo de cosas me refiero. Gabriel Lejos Galindo. Gabriel Lejos Galindo. Pero también era la sociedad. Llegó un momento en que también la maduración de la lucha del siglo XX entendió que había que apoyar esa ruta social, porque había la esperanza cierta de que podía haber un tratado de descolonización importante. También hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Y yo se lo he dicho a varios invitados acá. La generación idealista de finales del siglo XX creó, cuando fueron padres, cuando fueron tíos, cuando fueron abuelos, creó una sociedad del siglo XXI que está sumamente desilusionada, que está decepcionada porque la vida les cuesta muchísimo. Entonces no podemos tampoco pretender que el nacionalismo de hoy sea como el del siglo XX, sí, cuando la sociedad de hoy está profundamente herida y golpeada, ¿no? Sí, es que el planteamiento mecánico de reproducir generacionalmente el mismo espíritu nacional de lucha y eso, ese es un falso problema. Le correspondió a aquella generación, digamos, derribar las estructuras coloniales. A la de ahora, eso es su herencia, esos son sus inspiraciones, esos son los respetos a sus mejores hombres, a sus héroes, pero ella también tiene un objetivo ahora. Yo creo poder identificar ese objetivo, que es distinto al problema con los gringos. Ese ya no es un problema con gringos, ese es un problema de nuestra sociedad. Es un problema con el sistema. Es un problema sistémico. Antes de que continúe, quiero obsequiarle a nombre de Radio Panamá un pin de la banderita panameña para que se la ponga en la solapa, pero quiero aprovechar su presencia, sobre todo ahora que Chema Torrijos lo llevó a hablar de generaciones, porque las actuales generaciones ni siquiera les pasa, porque quizás no se le ha contado el asunto como es, porque desde el Ministerio de Educación se atentó contra la relación de Panamá con los Estados Unidos, que es una realidad histórica, y que quien haya tenido esa responsabilidad va a tener que cargar históricamente con ese asunto. Pero es que las generaciones actuales no saben, porque no se les ha contado, porque no se les ayuda a internacionalizar, que aquí, en pleno centro de Panamá, existía otro país, con otra bandera, con otras leyes diferentes y leyes durísimas de discriminación racial como las de Estados Unidos, que por ejemplo cuando un negro iba en un autobús por el área de Balboa y se subía un estadounidense blanco, tenía que levantarse para que el gringo se sentara en el puesto de los autobuses, o que el negro, todavía queda una iglesia por ahí detrás de la Asamblea Nacional, tenía que entrar por la parte de atrás de la iglesia. O que al negro y al latino se le pagaba menos dinero en las labores de la zona del canal que al blanco. Y eso fue parte de la inspiración, que aquí circulaba por la Avenida Nacional, Avenida de los Mártires, que se llamaba entonces el 4 de julio, y que los 4 de julio se hacía un desfile celebrando la independencia de Estados Unidos, enorme y muy colorido. Eso no ha dejado de internalizarse y manejarse, que por el Puente de las Américas transitaban convoyes, filas
de carros militares, que uno de esas escenas que eran típicas de la década del 70 fue motivo de inspiración de Manuel Orestes Nieto cuando escribió Letras de Patria hablando de tanques en el puente. Manuel Orestes. Los tanques, yo le tomé una foto. Uh-huh. Ahí me ocurrió que había una poesía patriótica importante de José Franco, Panamá defendida, de la generación de Pedro Rivera en el 58, fundamentalmente institutores, ¿no? Moravia Ochoa, su hermano, José Antonio Córdoba, Pedro Rivera, unidos. Joaquín Beleñón en la novela, sí, en la sobre novela, el canal. Iba a decir de Diana Morán. De Cabuya de Chame, chamera de mi tierra Chame, Diana Morán. Porque ella tuvo la capacidad de reunir la inteligencia poética o el sentimiento poético alrededor de grupos que fueron expresando como en un hilo de plata, pues, los acontecimientos tóxicos de la presencia del colonialismo en Panamá. Ahí, en la 12 de octubre, en la 12 de octubre, antes de llegar a la estación de policía, hay un mural con poesía de Diana Morán, justamente. Sí, bueno, yo creo que... ¿Y qué decía Tanques en el Puente? Dos letritas de Tanques en el Puente, poeta. Sí, no los versos, sino la fotografía. Van saliendo de Rodman una fila de 5 tanques norteamericanos con la oruga del puente, con los cascos, se ven. Entonces, la idea es que ellos están pasando por el Puente de las Américas y están cruzando y entrando a la ciudad de Panamá en un momento que puede ser el día de hoy, ahora a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que terminaban ahí muy cerquita del Hospital Gorga y giraban así, pero no entraban del todo a la ciudad. Es un fotograma. Todo el libro es un fotograma. Tú abres la puerta de un bar de prostitución en calle K y calle J y tú tomas las fotografías de lo que estaba pasando ahí. Por ejemplo, ¿verdad? Tú le tomabas la fotografía a un profesor panameño que le daba clase de inglés al gobernador de la zona. Todo es real, pero él quedaba subordinado. ¿Se va a reeditar la obra con motivo de este aniversario? Yo espero que a lo largo del año encontremos una forma de volverla a publicar. No hay problema en eso. Siempre es el mismo problema editorial, ¿no? Que si el Ministerio de Cultura tiene esa animosidad o no, esto, lo otro, y terminan los escritores viendo a ver qué donantes o qué mecenas te ayuda para publicar un libro, ¿no? Don Manuel Orestes Nieto, ¿dónde las personas que nos ven y nos escuchan hasta ahora pueden, por un lado, volver a adquirir la obra suya? Sí. Sí, adelante. Quedan algunos ejemplares, va a pasar mucho tiempo. La Librería Cultural Panameña hizo una edición panameña muy bonita. Me han dicho que ahí hay ejemplares todavía. Yo tengo una antología que se llama Alta Mar, que es la suma del libro, y Dar la Cara está incluida ahí. Bien, don Manuel Orestes Nieto, gracias por estos minutos aquí en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tener nuevamente. Todo el libro es un fotograma. Estamos Tremendo. expectantes a lo que pueda llegar a ocurrir. Gracias. Gracias a ti. 7:48 minutos, esto es Radio Panamá.